Ok, muy bien. Muy buenas con todos ustedes. Este es mi programa desde mi tribuna. Soy José Arturo Medina Silva y desde Japón les saludo a todos ustedes y realmente pidiendo las disculpas. Estas 3 últimas semanas no hemos podido salir al aire por motivos de trabajo. Hemos estado un poquito con el trabajo poco ajustado. Eh, el tiempo nos faltaba y como trabajamos hasta días sábados, los domingos ya no nos alcanzaba. Pero bueno, a términos generales, las noticias, mañana vamos a hacer un repaso sobre las noticias internacionales, nacionales, lo que compete al Perú, pero hoy día es un día muy especial. Hoy día tengo la suerte, y realmente suerte, de contar con una persona, con un profesional, con un doctor que por En esas cuestiones educación. del destino nos permite a nosotros aquí en Japón contar con personas tan inteligentes, brillantes, que están haciendo una docencia, no tan solo en el Perú, sino a nivel continental, intercontinental, ha salido de las fronteras con reconocimientos internacionales y lo más importante de todo, es una persona que teniendo su tiempo ocupadísimo nos ha permitido a nosotros, nos concede esta entrevista. Es el doctor Luis Antonio Mateo Muñoz, es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Como saben, soy trujillano y es un gusto y un honor tener al doctor. A la vez es presidente rector de la Universidad de la Experiencia y el Saber Universal, presidente rector del Colegio de Investigación y Docencia del Perú. A la vez, presidente de la Comisión de Educación del de Centroamérica, México, el Caribe y Sudamérica, del International Day on United, ¿verdad? En inglés no me favorece mucho. Lo mismo. Exacto. Secretario general de claustro doctoral hispano mundial y postdecano del Colegio de Maestros en la región Lima. Y realmente el currículo es amplio, amplio y es un orgullo para los peruanos tener profesionales de tal talla. Doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. A sus órdenes. Muy buenas noches. Acá muy buenos días. Estamos en polos opuestos del mundo. Estamos en los polos opuestos de la esfera del mundo. Y bien, el día de hoy es algo también muy importante para nosotros, el tratar de conversar sobre un tema que es de vital importancia para el mundo y el mundo que vivimos hoy. Un mundo que requiere un nuevo pensar, un nuevo reflexionar, un nuevo sentir y un nuevo decidir. Sabemos que estamos atravesando una crisis ecológica, tenemos problemas de carácter climático, muchos desastres se están produciendo y cada uno de nosotros tenemos que pensar en que todo lo que estamos y que nos está dando el mundo es una respuesta a nuestro actuar, a nuestra actitud con que enfrentamos la relación hombre-naturaleza. Y por ahí hay que empezar a discutir qué hacer. Y ese qué hacer es justamente pensar en la educación, en cambiar nuestra mentalidad. El mundo está allí. El mundo no está en crisis. Se sacude de las cosas negativas que hacemos frente al mundo, pero el mundo sigue su destino. Lo que tenemos nosotros es una forma crítica en nuestra existencia, justamente por nuestras malas actividades o malas acciones que estamos haciendo, producto de nuestra educación y de esa incapacidad de comprender la forma y los principios y las normas que rigen a la naturaleza.
Bueno, estoy disponible para poder conversar sobre los temas que sea de interés en este momento y también para dejar algunos mensajes. Perfecto, doctor. Hay un tema muy importante. Muchas personas confunden lo que es educación con la cultura. Para toda nación, el llegar al desarrollo, la vía esencial y fundamental siempre va a ser la educación para llegar a la cultura. Son las escalas. Claro. Usted en su experiencia no tan solo en el ámbito del Perú, sino a nivel mundial, porque usted tiene conexiones y veo en su página tiene conferencias, congresos, con destacados profesionales a nivel mundial. Entonces, usted haciendo un análisis de cómo va la educación en el Perú, porque, y permítame hacer una pequeña introducción a lo que es mi posición, mi punto de vista, ¿no? En los años 90, no tan solo es el Perú, sino es una corriente que proviene en varios países. La degradación de la calidad educativa, es mi forma de entenderla, pues la educación que ustedes han llevado en la primaria y la secundaria, para mi generación era casi el nivel secundario, era casi el primario entrando a la secundaria, porque ustedes llevaban cursos completamente, totalmente avanzados para mi generación. Hoy en día Claro. vemos de que la educación gratuita ha llegado a niveles que realmente dan lástima. Es difícil en mi última estadía en Perú ver jóvenes que tengan un libro o que al año por lo menos hubieran leído un solo libro o que entiendan la diferencia que hay entre una palabra y otra. Estamos realmente empantanados. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre la calidad de la educación que existe en el Perú y en el mundo, ¿no? Esta es una corriente casi. Bien, me gusta esa apreciación que acaba de indicar sobre la diferencia entre la educación y cultura, y también su apreciación de preocuparse por la esencia misma de la educación. Y allí es donde hay que aclarar, porque muchos nos vamos por las ramas, eh, criticamos por ejemplo, las infraestructuras, criticamos todo, pero no criticamos lo que realmente se enseña en los centros educativos. No nos preguntamos qué utilidad y qué facilidades nos da para un mejor vivir lo que nos enseñan. Esa currícula, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Esa currícula es buena o no es buena? Yo puedo sacar 20, 20, 20, 20 en todos los cursos y al final termino sin ninguna esperanza y sin ninguna ilusión, porque todo lo que he recibido ya no me sirve para el momento que estoy viviendo, porque todo lo que he recibido era para ayer y ya no me sirve para hoy. Bueno, pero lo importante ahorita es partir de definir o de dar algunas descripciones sobre la educación y cultura. Esencialmente, siempre manifiesto, la educación es la vida y la vida es la educación. No hay otra cosa. Desde que el embrión humano surge de esa unión del espermatozoide con el óvulo, desde ese momento empieza una relación, al formarse el embrión, una relación de ese ser que se concibe con el exterior. Y en esa relación va aprendiendo. Desde esa relación va surgiendo la estructura corporal del ser humano y surge siempre la parte del sistema neuronal que es el cerebro. Y a partir de allí es todo un sistema de conexión permanente entre el afuera con el adentro, el interior con el exterior. Y esa relación permanente de ida y vuelta, porque el ser se comunica con el exterior y el exterior le responde.
y el ser se comunique con el exterior para insumir lo que necesita para seguir haciéndose él mismo. El ser humano empieza a hacerse a sí mismo y en ese hacer tiene que esforzarse para seguir trayendo de afuera lo que él necesita. Entonces hay una relación de salida y una relación de ingreso. Y esa relación es precisamente la vida. Y esa vida es la educación. Efectivamente. Si no hubiera esa relación, no hay vida. La vida no está ni en la esencia del ser humano, ni en el afuera. No está la vida en ningún lado. Porque si cortamos nosotros esa relación de la esencia humana con el exterior, no hay vida. No hay vida ni en el embrión, ni en el ser humano, ni en el afuera. Pero es la relación del afuera con el adentro, del interior con el exterior, del ser con el no ser, de esa relación del ser con el no ser, de esa relación es la relación del vivir. Esa es la vida. O sea, la vida es una relación. No existe la vida diferente de la afuera. Esa relación del vivir es una relación de libertad, porque ¿quién puede controlar a dónde puede mirar ese ser humano? Porque cada mirada es una relación del ser con el afuera. Y en cada relación se va conectando todo su sistema neuronal y sigue creciendo. Y entonces esa mirada es una mirada de infinitas posibilidades. Es como tener una esfera y poner al ser humano en el centro de la esfera, y de ahí crecen todas las líneas o todos los rayos para todas partes, son infinitos. Hay una infinitud de posibilidades que el ser humano puede optar. Y en esa infinitud de posibilidades está la libertad, porque uno es el que elige hacia dónde mira, hacia dónde elijo, qué acciones puedo realizar. O sea, qué posibilidades puedo realizar. Por lo tanto, la existencia del ser es una existencia de relación del ser con el no ser, del adentro con el afuera. En esta relación existe la libertad, y la libertad es la esencia de la dignidad humana. Un ser humano es digno por ese mundo de posibilidades y de libertad que tiene él para escoger. Oh, doctor, Bien, es casi, sí. disculpando, es casi esa parte de la filosofía que trata sobre el amo y el esclavo. ¿Qué es lo que anhela en realidad el esclavo? Que es la libertad de poder pensar, hablar, leer, opinar, procesar. Por ahí estamos Ah, en ese camino. estamos dándonos cuenta de que el ser humano, solamente ser humano si tiene esa libertad de pensar. Y en esa libertad, porque la naturaleza nos pone en el mundo para vivir. Y vivir es relacionarnos. Y las relaciones no vienen de afuera, sino nosotros las creamos. Ahí está nuestra libertad. O sea, la naturaleza nos pone a nosotros en la libertad de escoger las infinitas posibilidades. Es algo extraordinario. Bien. Por eso decimos, hay que defender la dignidad humana. Muy bien. ¿Y qué cosa es la dignidad humana? Es la libertad de poder elegir las posibilidades de actuar y de vivir. Esta es la educación natural. Por eso digo, la vida es la educación y la educación es la vida. Ahora, y también la educación es el pensar, porque el pensar es una relación también. Se piensa sobre algo. Entonces el pensar es una relación. Y cuanto mayor sea sus relaciones, mayores capacidades de pensamiento hay.
Transformarse en un peripatético. Lógico. Y luego de ese pensar también está el sentir, porque el hombre viene con todos sus sentidos, y los sentidos son los que, los elementos que Complementarios, comunican, ¿no? los que comunican para que el sistema neuronal funcione. Y aquí viene otra cosa. ¿Y quién procesa? El sistema neuronal procesa todo. Todo lo que viene de afuera lo procesa el sistema neuronal, procesa el cerebro y luego emite una respuesta. Aquí cambia el sistema de educación. ¿Y qué es la educación? La educación esencial. La educación es todo un proceso. Es todo lo que viene de afuera, que es la enseñanza, porque eso nosotros rápidamente lo que viene de afuera lo procesamos en nuestro sistema neuronal o nuestro cerebro y luego sacamos una respuesta. Esa respuesta es aprendizaje y todo lo que entra es la enseñanza y la respuesta es el aprendizaje, pero hay un transformador que es fundamental para la existencia de la humanidad, que es el cerebro. El cerebro transforma todo lo que le viene de fuera, que le llamamos enseñanza, lo procesa y lo emite, que es el aprendizaje. Entonces no es como siempre hemos dicho, enseñanza-aprendizaje. Entre la enseñanza y el aprendizaje hay un espacio. Ese espacio se llama aprender. Entonces ahora ya no podemos decir enseñanza-aprendizaje, que los profesores se dediquen a que el aprendizaje sea mejor o mayor. El docente tiene que empezar a conocer el funcionamiento del cerebro para él saber qué cosa el cerebro puede aceptarle, procesarlo y luego emitir su resultado. Y por lo tanto, si un maestro no tiene esa información, ese conocimiento de cómo funciona, cuál es la fisiología de todo el cerebro, de cómo aprende el cerebro, nunca va a ser un buen maestro. Pues Doctor, ahora hay que estar mirando más ahí. Sí. si me permite, en este punto de este tema, llegamos a dos conclusiones, una interna y otra externa. Por decir, Claro. la interna en el Perú, vamos a hablar sobre las cuestiones netamente la responsabilidad de la calidad educativa, quienes son los que departen los conocimientos, los maestros. Claro. Tenemos una casta de profesores con esa capacidad. ¿El Perú está preparado para esto o es que se necesita una reforma, realmente una reforma educativa que vaya desde los inicios, porque tiene que ir a dos polos? Los educadores tienen que ser reorganizados. De ahí viene la cuestión esta de que en el proceso de Alan García, cuando entra la evaluación de los maestros para ver qué tan capacitados están, porque hasta donde yo entiendo y mi experiencia que he llevado yendo por otros países, los maestros vienen a ser una especie de una casta privilegiada en cualquier sociedad, porque son los encargados de preparar el futuro y de fabricar, son los verdaderos ingenieros y arquitectos. Y como actualmente se habla en estas cuestiones en PNL, en la programación neurolingüística, es quizás los conductores cuánticos hacia el Claro. futuro, lo que queremos. Son los que Así es. proyectan cuánticamente. Entonces, estamos, por eso decía que me pongo en las dos veredas, la interna en el Perú y la externa. El mundo no está caminando en esto. Recordemos de que en los inicios del siglo XX, Estados Unidos, con la gran migración que llegó a poblar ya este estado independiente, libre del yugo inglés, llegaron muchísimas personas de muchas nacionalidades y lo que sacó adelante ese país fue la creatividad, el ingenio, la libertad del pensamiento. Era por el sistema educativo, la mixtura de conocimientos que llegaron, y es lo que sacan a grandes hombres que dan unos saltos increíbles hacia el desarrollo de Estados Unidos y crear una potencia. Mi pregunta, después de haber explayado mucho, pido las disculpas del caso, la emoción del tema,
Doctor, ¿usted ve que es necesario una reforma tanto interna y también poner un surtidor sobre lo que viene de afuera hacia el Perú? Ah, claro que sí. Bueno, pero para concluir la primera parte que era, te decía que esa relación es la educación natural, total. Pero luego la sociedad quiere que el ser humano tenga determinada preparación, determinada forma de pensar, entonces agarra, pone los currículos y empieza a educar. Ahí ya empieza la educación formal, pero la educación natural es lo que le decía la totalidad. Y la educación formal ya es la parte específica que la sociedad quiere que aprenda, que tenga como aprendizaje los niños o los jóvenes y la sociedad entera. La cultura es el hacer diario, pero el hacer, ojo, el hacer, uno hace las cosas porque la pensé, la reflexioné, la decidí y lo hice. Ah, esa es una cultura de un hacer con libertad. Pero si yo tengo un hacer, yo lo hago porque el otro me ha dicho que lo haga o porque todos lo están haciendo, yo también lo hago. Entonces empezamos con una cultura de la obediencia. Yo hago porque alguien me dijo que yo tengo que hacerlo así, o porque la sociedad, o porque los medios de comunicación. ¿Y qué sucede? Que voy perdiendo mi capacidad de pensar y me dedico solamente al hacer. Hoy no estoy pensando en pura teoría, o sea, ponte a trabajar. Entonces, agachar la cabeza es poner sus manos y dedicarse a convertirse en una máquina simplemente y ya no a pensar. Y ahí ya lo estamos deshumanizando. Y ahora tenemos que mirar la educación bajo dos aspectos. Hay que pensar, por un lado, pero también sentir de que esa acción que hago es una acción que me hace sentir bien, que me da dignidad, que me da, que me da placer de vivir, me da emoción de mirar y poner una actitud positiva en el mundo. Entonces ahora entramos a una educación que no solamente llegue a la parte cognitiva, sino también a la parte emocional. Como siempre se repite, una educación que además de dar mayores posibilidades, mejores posibilidades de funcionamiento al cerebro, también llegue al corazón y que ese corazón sienta y empuje a que el cerebro trate de converger en lo que todo el mundo quiere, un ser humano que esté siempre usando su libertad y realizándose como ser humano. Centrar en ese camino y convertir y estar convencido de que la educación es el eje central que va a vitalizar las emociones, le va a dar mayor autoestima al ser humano, le va a dar mayor razón como para que puedan escoger lo más adecuado, pero siempre mirando el futuro, recoger las cosas del pasado que más nos interesa, traer ese pasado al presente, combinarlo con el presente y lanzarlo hacia el futuro. Pero para cuando lanzamos al futuro hay dos formas de lanzar. O dejamos que las cosas sigan tal como viene haciéndose todo el tiempo, o digo, debo cambiar. Vamos a imaginar un escenario nuevo, un escenario donde
quiero una sociedad ideal y la empiezo a describir. Y al describir esa nueva sociedad o ese nuevo escenario donde vivir con mi familia y la sociedad, entonces comprometo el presente con el futuro. Empiezo a estructurar el presente para poder construir ese futuro que quiero. Hago predicciones o prospectiva. La prospectiva es simplemente imaginar, pensar, idear, describir todo un escenario y luego decir, con el presente, con lo que tengo y con todo lo que me rodea, ¿qué debo hacer para poder construir ese escenario? Entonces, el presente lo lanzo hacia el futuro. Esa es la prospectividad. Pero la prognosis es diferente. La prognosis es, yo quiero llegar al 2030, muy bien, y yo sigo avanzando, no miro cada amanecer como cualquier otro día hasta llegar al 2030. ¿Cómo llegué? No sé, pero llegué. O sea, no tuve planos, sino simplemente continué el camino sin pensar qué pasaba. En cambio, la prospectividad, trazo el camino y luego me preparo y voy caminando en esa dirección. Necesitamos una educación prospectiva, pero más aún, necesitamos una educación que realmente esté delineando nuestro camino de ese mejor ser humano que todo el mundo aspiramos, ¿no? Realmente interesante. Y me trae una reflexión. Ajá. En los años 96, 97, en una conversación que sostenía con algunos amigos economistas, llegamos a una conclusión: la diferencia que es en una sociedad sin educación y sin cultura colocar el libre mercado, y en una sociedad con cultura y con valores colocar el libre mercado. En una sociedad tan avanzada donde los valores son lo primario, el productor, el comerciante, el intermediario no delinque, no desea delinquir con la especulación y el acaparamiento. Se busca que el mercado sea justo, pero en una sociedad donde la justicia, la educación no se ha desarrollado, la pillería, la viveza, genera monopolios o oligopolios. La educación se relaciona con todos los aspectos de la vida del ser humano, de las sociedades. Llámese en economía, en medicina, en las leyes, en ingeniería, donde todo base por la educación. Una buena educación, una buena formación, una buena edificación. Por ahí vienen los problemas, los grandes problemas de los países. Doctor, quería hacerle una consulta, porque Ya. ha tocado muy excelentemente este tema de lo que en algunos temas se dice es una visión cuántica. Podemos utilizar la física cuántica para proyectar al futuro lo que queremos ser. Como usted dice, las perspectivas. Y en el La camino, prospectiva. sí, y en el camino se va implementando y se logran estos objetivos. Actualmente, los sistemas educativos que existen tanto en América Latina, porque tienen la misma, casi la misma estructura, como que si fuera esta una ley no dada, una ley no legislada, pero todos los países lo aplican. Universidades, antiguamente, por decir, en la época que usted ha estudiado, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Eran pocas las universidades y pocos los elegidos para estudiar. Así, Era una así. selección realmente de los que estaban en la capacidad como para rendir y ser los futuros profesionales. Actualmente existe ahora un comercio educativo donde existen muchas casas de estudios llamadas universidades y otras que son universidades de verdad. Y esto se repite tanto en todas latitudes. Aquí en Japón también existen universidades privadas que son realmente, podemos colocar en duda la calidad de educación, ¿no? Entonces, esta parte de la degeneración, porque existe en todos los países, en todos los países tienen estos males. Esto de acá, ¿qué tanto
repercute o qué tanto se puede llegar a cambiar? Usted que en estos momentos tiene muchas relaciones intercontinentales, ¿cree que pueda llegar en algún momento el ser humano a poner un alto, a decir, bueno, vamos a hacer una reforma mundial de la educación, vamos a buscar estándares educativos similares para todos? Por ahí estamos. Ese es nuestra, coincidimos, esa es nuestra finalidad. Cómo llevar mensajes que nos pueda despertar. Tenemos que llevar una educación para despertar, que vea dónde estoy, qué estoy haciendo, ¿no? Quién soy, dónde estoy, de dónde vengo, a dónde voy, qué debo hacer en este momento para cambiar esta situación. La idea central es que acá en el Perú estoy yo insistiendo mucho, cambiar la educación ya con los actuales un poco difícil. Estoy tratando de entrar a la educación inicial al niño, pero al niño darle no tanto que aprendan matemáticas, primero que aprendan a vivir. Y aprender a vivir y aprender a conducirse, por ejemplo, en un casa, saber dónde están las puertas, dónde están las ventanas, por dónde salir, a dónde jugar. Conocer, cuando el niño conoce su casa, puede manejarse fácilmente. Pero cuando no lo conoce, no. Él sabe en un momento de problema por dónde salir. Entonces se necesita una educación inicial bajo dos cosas. El mundo natural tiene sus propios principios, que generalmente lo habíamos visto solo desde el punto de vista de la física newtoniana, de la física de Newton, la física de los cuerpos grandes, la teoría de la gravedad, la teoría de la relatividad. Entonces, los cuerpos grandes. Pero desde el año 1920, estamos en el siglo pasado, ya se empezó a hablar de la física cuántica, donde los principios y normas que rigen para el mundo grande, para el macromundo, no es los mismos principios que rigen para el nanomundo, para el mundo del nanómetro, donde 1 milímetro lo divides en 1 millón de partes y esa partecita es un nanómetro. O sea, es infinitamente pequeño. Entonces, cuando entramos al mundo del nanomundo, encontramos que hay principios también que se manejan en el nanomundo. Pero ese nanomundo también lo tenemos en nuestro pensamiento. Nuestro cerebro es todo un sistema del nanomundo. Es un sistema donde existen los principios como el caso del pensamiento, la velocidad del pensamiento. En este instante estoy pensando en Japón y ya está mi pensamiento allá, ¿no? O sea, el nanomundo tiene principios como, por ejemplo, el caos. No hay nada que esté en orden porque el movimiento es tan instantáneo que no se puede ubicar, como dice, se puede saber, se puede determinar la velocidad y posición de un móvil en el mundo macromundo, pero no se puede establecer la velocidad y posición en el nanomundo, porque el nanomundo está en movimiento y desde el momento que uno mira a ese elemento, desde el momento que uno lo mira, ya lo cambió. Porque también van ondas nuestras y se chocan con apenas ya cambió. Entonces, nunca podemos encontrar la posición de un elemento en el nanomundo. Bien, la educación inicial debe ser para poder
al niño ponerlo en la casa y conocer la casa. ¿Qué debe conocer? Decía, la naturaleza tiene sus propios principios. Y los hombres también tenemos nuestros propios principios, pero los principios y valores que tenemos los hombres no son los principios y valores que son de la naturaleza, porque los principios y valores de los hombres se han ido pegando intereses y se ha ido distanciando de la naturaleza. Entonces, hay principios como el caso del mercado. El mercado, los principios de valores es cuánto tienes, cuánto vales. Oferta y demanda. Oferta y demanda. El principio de la competitividad. Pero el principio de la competitividad no se da en la naturaleza. La naturaleza es solidaria. El corazón, que es, nosotros somos parte de la naturaleza, una extensión de la naturaleza. Y si nos miramos acá, el corazón colabora con todo, con el cerebro, pero ¿quién colabora con el corazón? Los riñones, el hígado, y todos los órganos funcionan a la perfección y hay salud, porque todos van concadenando sus actividades. Hay una solidaridad natural y eso hace que el sistema corporal funcione y tengamos salud. Y si empieza a fallar uno de ellos, perdemos la salud. Bien, entonces, hay solidaridad de parte de la naturaleza, pero ¿hay solidaridad en la sociedad? No, hay competitividad. Entonces, lo que decía era, en resumen, ahora sí, la educación inicial debe empezar en la niñez enseñando los principios y valores de la naturaleza. ¿Y cuáles son esos principios y valores? Todo cambia. No hay nada que esté en movimiento. Perdón, no hay nada que no esté en movimiento. Todo está cambiando. Desde el infinitésimo hasta al macro, a lo máximo que puede existir. Todo está cambiando. No hay un instante que pare. Entonces, el cambio ellos tienen que decir que todo cambia, todo cambia. 1. 2, no hay nada cierto. Todo es relativo. ¿Sabemos qué va a pasar mañana? No. Vivimos en lo incierto, en la incertidumbre. Y tenemos que aprender y tenemos que manejarnos en esa incertidumbre. Luego, que los niños aprendan a que la naturaleza tiene como principio la pluralidad, porque ningún elemento, ni un árbol es igual al otro árbol. Ningún objeto es igual al otro objeto. Todo lo que crea la naturaleza es diferente, es plural. Y la pluralidad es lo que nos da la individualidad. Por eso decimos, fulano, somos únicos en el mundo, en el universo, porque no hay otro como nosotros. Nuestro pensamiento, podemos parecernos, pero nuestros pensamientos son totalmente diferentes. Entonces, si empezamos a hablar con los niños, bueno, en forma mucho más sencilla, hablar del cambio permanente, hablar de que todo está conectado, no hay nada que esté fuera, todo está conectado. Entonces, cuando hablamos acá, y yo un poco que a veces digo, no se debe decir así, una educación para la inclusión. ¿Y por qué una educación para la inclusión? Porque estamos reconociendo que lo hemos excluido, pero la educación tenemos que nosotros entendernos que todos somos seres humanos, que unos u otros por A o B tienen alguna forma de vivir producto del maltrato de la sociedad que no le da trabajo o que lo tiene desempleado o que lo tiene abandonado, no le da el apoyo de salud, en fin.
pero todos pertenecemos a la sociedad. No hay que incluirlo, ya están incluidos. Son parte de nuestra red del mundo y de la sociedad. Entonces decimos aquí, a ese niño educado bajo la complejidad, la teoría de la complejidad. ¿Y qué cosa es eso? No es que sea difícil, simplemente que cada hecho que ocurre no es producto de una sola causa, sino de muchos factores. Estos cambios climáticos, producto de muchos factores, de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia actitud, de la quema Los de nuestro bosques. petróleo, de nuestro gas, de la tala de nuestra selva, y de la contaminación ambiental, y toda una serie de factores contribuyen a un hecho determinado. Entonces, ese hecho es producto de muchísimos factores, porque son los múltiples factores que intervienen, es que se llama complejidad. O sea, lo complejo es qué es lo del plexo de relación, cómo están conectados. Y eso hay que explicarle a los niños, que todo está hay conectividad, o sea, teoría de la complejidad, teoría de la incertidumbre, la teoría del cambio, la teoría del caos. Hay ciencia del caos, Sí, sí, sí. pero que nos suena raro. No, si habla del caos es terrorista o es no. La naturaleza del caos. Bueno, esos valores, que son otros también, compatibilizarlos con los valores de respeto, de honestidad, de libertad, ¿no? El principio de libertad, por ejemplo, que es de la naturaleza, tenemos que volverlo a retomar. Y ese principio de libertad, que es de respeto, de armonía, de paz, aplicarlo al mercado, de lo que acaba de decir, un mercado diferente, no de la competitividad pura, sino un mercado donde estén esos principios de la libertad, ese principio de la solidaridad, ese principio de que la relación de uno con otro no debe ser una relación de explotación ni una relación de ganar uno y perder el otro, sino la relación de que si uno gana también el otro y si uno pierde los dos pierden, pero vamos a entrar a una relación donde todo sea armonía, porque desde el momento que uno solamente gana y el otro pierde, ya tenemos un problema serio. Y el gran problema de la humanidad es que algunos viene la desesperación, la avaricia, que todo quieren ganar, no les interesa que el resto se quede en el Inescrupulosos. país de la. ¿Cierto? Entonces, eso es empezar la educación reformándola y dándole un matiz diferente a la educación inicial. Porque si no empezamos por esa educación inicial, el resto, ya cuando ya tú eres de acá de Trujillo, cuando el árbol ya empieza a torcerse, aunque le pongas todos, pero Torcido si le queda. damos desde afuera, desde las raíces, le damos toda la vitalidad, vamos a tener un árbol frondoso. En eso tiene razón, doctor, y de todo lo que está hablando me ha hecho recordar eh, a las leyes de herméticas. Está muy relacionado lo que es el todo, ley de causa y efecto, las vibraciones, o sea, son leyes que podemos decir son 5.000 años antes de Jesucristo y que prevalece y que cualquier sociedad que quiera avanzar tiene que tomarlas en cuenta desde el inicio. Quiere formar una sociedad justa, culta, inteligente, capaz, que puedan tener posibilidades de desarrollo. Este tipo de conocimiento se debe dar al pueblo, dárselo a conocer. Y ojo, y aprovecho en estos momentos los padres que van a escuchar este programa, esta entrevista tan importante, recojan esos datos para sus hijos, para sus nietos, que es importantísimo. Lo que el doctor ha explicado realmente es quizás lo que se llama, ¿no?, el santo grial,
de la formación de una sociedad más justa, más ecuánime. Claro. Y además, doctor, usted proviene de una generación donde el conocimiento era la carta principal en la política. Ah, sí, sí, es cierto. Sí. Usted proviene de una generación de muy buenos oradores y de la, ahí al menos de la Universidad Nacional de Trujillo salieron muy buenos. Miguel Angelat, Fernando Pilcodesa, ¿no? Ambos llegaron a ser diputados Claro. grandes oradores. Esa era la calidad que el educado, el educando, como se utilizaba en los años 70 la frase, ¿no? El educando, ¿no? Como estos cursos de OBE, orientación en bienestar del educando, ¿no? Se podía avisorar un producto bueno, un producto terminado, hablando en términos económicos, en términos de la administración. Hoy en día es difícil poder ver hacia el futuro que nuestra nueva casta de profesionales estén a la altura de lo que demanda los retos de la humanidad. Doctor, el tema es amplio y yo quería situarme en un punto que me he dado cuenta que mucho, mucho lo toma usted como la piedra angular de su exposición siempre. La filosofía. ¿No siente usted que esta sociedad, esta humanidad, ha mutilado al ser humano negando los cursos de filosofía, la parte esencial, la cuna, la matriz del pensamiento, del conocimiento, del razonamiento, del cuestionamiento? Lógico, quien no duda se enjaula. Porque si usted no duda, dice, esto es cierto, y cuando las cosas es cierto, es ponerte una barrera. Ya, más allá ya no discuto porque esto es cierto. Y si todo es cierto, se enjaula solo. Y entonces ya no piensa. ¿Para qué voy a pensar si esto es cierto? Eso está bien. Ya no pienso. La filosofía te lleva a la crisis. Y la crisis es justamente decir, pero esto que yo he creído siempre, resulta que no era así, no era así. He encontrado otras cosas y empieza a dudar y empieza el hombre a entrar en crisis de sus ideas y en esa crisis le surge un nuevo pensamiento. O sea, solo la filosofía nos permite avanzar. La filosofía nos lleva a la crisis de las ideas y la crisis de las ideas nos lleva a la imaginación, a la creatividad, a la innovación, a un nuevo escenario. Y eso debe ser la educación. Pero lamentablemente en el mundo, bueno, no opino sobre el mundo, pero sobre el Perú, lo primero que sale es eliminar la filosofía, eliminar la lógica, eliminar la historia. Pero si tú no sabes de dónde vienes y yo qué cosa hago acá, ¿cómo llegué? Cierto. No es cierto que las matemáticas es importante, pero más importante es aprender a vivir. Entonces necesitamos una educación que empuje nuevos intereses, pero intereses más amoroso, más abrazador, una educación que nos haga menos dependiente, que nos haga más libre, una educación que nos haga mirarnos a nosotros mismos y querer a nosotros mismos y entender que toda la potencialidad de cambiar el mundo que está afuera está en nosotros. Si no cambiamos nosotros, si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a cambiar nuestra forma de decidir y actuar y por lo tanto no va a cambiar el mundo. Pero si nosotros tenemos una forma de pensar tan negativa, decidimos negativamente y actuamos negativamente, vamos a cosechar lo que estamos cosechando hoy día. Acá en el Perú, acá en Lima, donde estoy ubicado, yo soy de Chincha, y fíjate, soy de Chincha, y de Chincha me fui a estudiar a Trujillo. Sí, sí. Ella su biografía, sí, sí. Muy buena elección, muy buena elección. Sí, excelente, ¿no? Y siempre digo,
Trujillo, aparte de ser pues la región de la primavera, toda la plaza de armas de Trujillo, cuando todavía no habían las computadoras y no había mucho, toda la plaza de armas, que es la más grande, Sí. se convertía a partir de 5 o 6 de la tarde en un gran pizarrón. Todos los estudiantes de la Universidad de Trujillo empezamos a escribir con nuestra tiza y hacer nuestras operaciones allí, en el piso de la Plaza de Armas de Trujillo. Y Porque el allí estilo estaba estudiamos en local central, pues. claro, claro, estudiábamos hasta las 3, 4 de la mañana, a esa hora nos íbamos a dormir, pero ahí se convertía en, por eso Trujillo es mi grande recuerdo y mi emoción de haber estado ahí. Bueno, te decía, la educación tiene que empujar intereses de amor, ¿no? De buscar que conocernos más a nosotros mismos y elegir todo lo que armonice con la esencia del desarrollo humano. Todo lo que sea y que armonice con la esencia del desarrollo humano, eso debe ser el interés. Porque la esencia del desarrollo humano es justamente sentir el placer de vivir. Y el placer de vivir es buscar todo lo que nos sea favorable a nuestra salud, a nuestra autoestima, a nuestro futuro. Todo eso debe ser la educación. Y eso es la educación ética. Ética. La filosofía, esto me conviene, no me conviene, me está afectando, hay que cambiar. Entonces todo está concatenado con la filosofía, con la ética, que la ética que es el buen vivir. Ya A damos. eso, o sea, una educación para la libertad, para la realización humana y para un futuro armónico, sostenible del mundo, porque teniendo una casa bien cuidada, eso repercute en el bienestar de cada uno de los seres humanos. Muy cierto, doctor, de verdad. Ha dicho una de las frases que es tan necesaria en la actualidad. La ética. La ética, cuánta falta nos hace y sobre todo cuánta falta la filosofía. Bien decía Descartes, primero pienso, después existo. Y lo que nos falta es comenzar a pensar. Es realmente motivador, doctor, esta charla que hemos tenido, esta generosidad que ha tenido con mi programa de entregarnos sabiduría, de enseñarnos lo que podemos hacer y lo que debemos hacer, porque como ciudadanos estamos obligados, y al menos nosotros que estamos más de 3 décadas ya aquí por Japón, alejados de todas las costumbres y las comodidades que nos da el país, debe, espero que les sirva esto a todos los que nos puedan ver como un instrumento para poder planificar el futuro de sus hijos, de sus nietos y de las siguientes generaciones que van a seguir acá tomando la posta de la comunidad peruana radicada en Japón y en otras partes del mundo. Doctor, antes de concluir, porque el tiempo nos ha quedado corto y lo comprometo a una próxima que nos regale una hora de ¿Ya? sabiduría, le voy a pedir, pero quería hacer una reflexión, acogiéndome y hacerle una pregunta. En la segunda revolución china, la que hace Deng Xiaoping, ¿no? Él pone una reflexión muy importante que quizás coincide con la falta que hemos encontrado en la educación, ¿no? Él dice, él ha visto en todas partes del mundo chinos, y los chinos son ricos. ¿Y por qué tantos millones de chinos que están en China son pobres? Totalmente pobres. Y en lo primero, la gran revolución de Deng Xiaoping, la segunda revolución, así lo llama el ex embajador español, y muy acertado a mi criterio, él pone una cosa.
una gama de políticas reformistas, pero se enfoca especialmente se enfoca en lo que es la educación, la tecnología, que es el futuro. Ujú. Y ahí sale un comentario de que en tiempo del gobierno de Jimmy Carter, él logró que Jimmy Carter, el presidente norteamericano, le aceptara una dotación al principio de 150 alumnos para que vengan a las principales universidades de Estados Unidos a recoger conocimientos, a estudiar. Después le pidió 150,000 y le aceptó. Hoy en día, los principales cerebros de los CEOs de las empresas chinas son egresados de esas universidades de primer nivel. Entonces, ¿por qué comenzaba con esta reflexión? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos para poder llegar a esos niveles? A armar una reforma, una proyección, viajar cuánticamente hacia el futuro, un nuevo Perú, crear un nuevo Perú, un nuevo sistema. ¿Qué reflexión nos trae, doctor? Bien, en primer lugar, creo que la educación debe estar centrada en el desarrollo de la vida de principio a fin. Y cuando digo en el desarrollo de la vida, es que la vida se desenvuelva cada vez en forma creciente para ir realizándose mejor como ser humano, de ir conociendo más, pasando de la mentira hacia la verdad. Pero pasar de la mentira hacia la verdad es que siempre hemos juzgado las cosas por fuera, pero no nos hemos aproximado a la verdad. Y aproximarnos a la verdad es aproximarnos al conocimiento de la verdad de los objetos para ponerlo al servicio del ser humano, al servicio del placer y la felicidad de vivir. Entonces, en esa aproximación hacia la verdad es cuando es nuestra obligación hacer ciencia. La única forma de hacer ciencia es pasar de la mentira a la verdad, porque la mentira es un poco superficial y el mundo está lleno de mentiras. Por eso que ahora escarbando, vemos mentiras que por años decían el cerebro, una vez que se queman tus neuronas, ya tu cerebro no funciona, no se reproduce, las neuronas no se reproducen. Pero hemos vivido engañado, ahora la ciencia dice no, sigue, nunca muere el cerebro, siempre se sigue reproduciendo y tenemos tantas neuronas que la conexión que nos vamos del mundo y las conexiones todavía se quedan intactas porque son tantas los millones que contactamos, pero que no logramos a los billones que existen. Entonces, tenemos que entrar a esa educación que conozca, que esté centrada en la vida, y esto implica centrar en los instrumentos, que es la tecnociencia, la tecnología, la ciencia, hay que desarrollarla, es cierto, nos va a ayudar a conocer mejor el mundo, es cierto, y cuanto mejor la conocemos, mejor la podemos disfrutar, mejor la podemos vivir, mejor la podemos cuidar también. Por lo tanto, lo que necesitamos es una tecnociencia comprometida, no para unos cuantos, sino una tecnociencia comprometida para que todos podamos tener una vida mejor. Esa sería mi reflexión. Los países se desarrollan a partir de la ciencia. Por eso, una de las grandes admiraciones y la única universidad en el Perú, la Universidad Nacional de Trujillo, que creó la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para formar los científicos, matemáticos y científicos físicos, que en esos momentos era algo extraordinario y necesario si es que queríamos pensar en el desarrollo del país. La única universidad, no hubo más. Lamentablemente, esa primera promoción quedó trunca, terminó una promoción y ya se desvirtuó, hubo cambios
la política cambió y nuevamente hemos vuelto a lo normal de las universidades. Ya no producen nuevos científicos, ya no producen nueva gente pensante, simplemente nos dedicamos a repetir, a repetir, a repetir y sacar profesionales que no vemos más allá del hoy. No hacemos predicciones, no hacemos pensamientos prospectivos, no hacemos pensamiento crítico, porque le hemos sacado de la filosofía y la ética, no hacemos pensamientos comprometidos con la vida, que es la vida del mundo y mi vida. Cada uno vive su vida y no les interesa el mundo, pero si nosotros somos la extensión del mundo, la naturaleza soy yo, y la naturaleza es yo. Yo soy una parte de esa totalidad y funciono como esa totalidad, y la totalidad también funciona como yo. De todo. Esa relación tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla. Hoy he planteado en último congreso, que fue el 30 de abril, que justo acá lo tengo, mira, fue Congreso Mundial, Filosofía y Prospectiva de la Educación Autopoética y Aulas Invertidas, que va a quedar para el siguiente conversar. Sí, sí, interesantísimo. Filosofía y Prospectiva de la Educación Autopoética y Aulas Invertidas. Autopoiesis, capacidad que tiene todo ser vivo de producir y reproducir por sí mismo los componentes que lo constituyen. Bueno. Este fue un congreso que ya lo hemos desarrollado, ha habido muchas propuestas, y ¿qué sucede? Este es un planteamiento, decir, muy bien, ya hemos, como decías antes, lo que viene de afuera, que te enseña, pero acá adentro también hay muchas cosas, y todo lo que viene de afuera lo transformamos nosotros. Pero el ser humano se crea y se reproduce a sí mismo, se va reproduciendo y va creciendo a sí mismo. Nadie te ha hecho tus huesos ni tus músculos, uno los produce, y lo produce con las herramientas o con los elementos que vienen de fuera, pero yo lo transformo. Entonces, la educación autopoética es la educación que con todo lo que me dan, yo debo procesarlo filosóficamente, prospectivamente, y lanzarlo, pero yo debo ser el principal, ya no el maestro, sino yo el principal, porque ahora ya tampoco podemos pensar solamente en la educación presencial, ahora tenemos que pensar en una educación también virtual. Entonces lo virtual y lo presencial hay que irlo combinando, pero en esta educación virtual están las aulas invertidas, y las aulas invertidas significa crear escenario propio para que el niño, el alumno o el estudiante pueda aprender por sí mismo y llegar al colegio a preguntar, a practicar las cosas que deben ser de laboratorio, hacer su laboratorio, pero llega a conversar con el profesor, a discutir con el profesor, porque él ya lleva herramientas, ya lleva conocimientos, aún con todo este sistema de internet que hay información. Entonces hay que enseñarle a que esa cantidad de información cogemos lo que necesitamos como calidad, convertir la información en calidad, y esa calidad en forma de pensar, y esa forma de pensar en una nueva forma de actuar y de aprender. Doctor. Y para terminar, sí, nomás decía, el avión cuando está en el aeropuerto no está funcionando para lo que esencialmente fue creado. El avión fue creado para volar. Volar. Cuando está en el aeropuerto, está estacionado. Luego,
corre para decolar, Por la rampla, sí. y luego toma fuerza y se eleva. Luego que se eleva nuevamente, aterriza en el otro aeropuerto. Bien, hay 3 tiempos. El decolaje es el primer tiempo, el volar, segundo tiempo, y el aterrizaje, el tercer tiempo. ¿Cierto? Salida, vuelo y partida. Ah, claro, pues destino. Salida, vuelo y destino. Las 3 etapas. Exactamente, ahora trasládalo y vas a indicar vas a ver lo que es la educación. Decolar todo el ambiente que viene. El cerebro, cuando está afuera, cuando el otro se está armando, el maestro está aprendiendo, buscando qué dar al cerebro, el cerebro está tranquilo. El cerebro no está funcionando. Recién cuando ingresa, el cerebro empieza a aprender. Y luego que dice, ya, aterrizó. Ya lo entendió, ya aterrizó, ya aprendió. Entonces, lo primero es la enseñanza, el segundo el aprender y el tercero el aprendizaje. Entonces hay que reestructurar los libros de la educación y la pedagogía, porque la pedagogía habla de aprendizaje, pero el aprendizaje es un resultado, ya es un comportamiento, es una conducta. Ya no lo puedes revisar, el aprendizaje ya está hecho, ya lo sacaste, ya lo malograste al hombre, ya le metiste cosas. Entonces, el funcionamiento del cerebro es el aprender. Y en el aprender, ¿qué es lo que hay en el aprender? El aprender tiene lo antiguo que ya antes también procesó, que lo tiene internalizado, lo que viene y lo que está mirando. Entonces viene lo que tiene, lo conjuga con lo que ingresa y con lo que está mirando, que es la perspectiva. Y todos ellos hacen su presente, luego saca un resultado. Un constante aprender. Exactamente. Bien. Doctor, una pregunta. Ustedes están a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Y de acá del continente asiático tenemos un compatriota que también participa en estos eventos internacionales. Exactamente. Mis saludos al doctor Miguel Ángel González Olivos. Es uno de nuestros compatriotas que está colaborando y justamente él es uno de los que siempre nos informa sobre la educación en el Japón, algunas disciplinas, algunas conductas que sirven para tener referencias, porque, por ejemplo, él siempre insistió que la educación en Japón mucho está centrado en la disciplina. Y bueno, la disciplina también es un arte que nos permite ordenar nuestras ideas, ordenar nuestra conducta, nuestro comportamiento, y bien solamente ordenarla, sino también hay que criticarla. Pero la disciplina es necesario, aunque habría que mucho contrastarla con la libertad también. Ahí eso es un poco el exceso. El exceso, exactamente, porque un exceso trae a otra forma de pensar, cambia nuestra forma de pensar. Cierto. Y bueno, yo le agradezco mucho al doctor Miguel y estamos también buscando que relacionarnos con muchas universidades de acá, porque lo que queremos es que los rectores, los decanos, los profesores tengan conexión y escuchen otras formas de entender el mundo, otras formas de educar para el mundo, otras formas de pensar
y otras actitudes que tienen en los diferentes continentes, sino que a veces algunos personajes piensan que ya conocen, pero desde el momento que dice, eso ya lo conozco, eso también lo conozco, eso también, esa gente dejó de pensar, porque ya todo lo conoce. Entonces, ¿y para qué va a pensar? Si ya lo conoce. Si el más Porque nunca grande lo de todos pensó. los pensadores, Sócrates, no sostenía totalmente lo contrario. Así. Haciendo la aclaración del caso. Yo solo sé que nada sé. El más grande Así es. pensador con quien parte la era socrática, Dios mío, pero existe, lamentablemente existe y se conoce mucha gente que piensa que todos los conocimientos los tiene y no entienden de que uno nunca termina de aprender hasta el morir. Es la última clase que lleva el ser humano, que es aprender a morir. Doctor, realmente Así ha es. sido un gusto y un honor tenerlo en el programa. Ha sido muy satisfactorio y de verdad es un gran regalo para todos los que nos puedan escuchar, porque esto, por suerte esto pasa en varias plataformas, este programa, y también en Perú se va a ver a través de Liberteño. Entonces, estoy más que seguro de que sí nos va a conceder una próxima entrevista para seguir ayudando así a la comunidad que entienda, porque entiendo yo de que la labor de un comunicador tiene que ser entregar algo bueno a los que lo siguen, algo que sea positivo, algo que nos ayude a crecer, a mejorar, a ser mejores. Y personas como usted nos da esa oportunidad de poder evaluar qué es lo que hemos hecho hasta el momento y qué podemos hacer. Casi como recurrir al oráculo de Delfos, conócete a ti mismo primero, ¿no? Algo así, esto nos puede ayudar bastante. Doctor, realmente muy agradecido. Quiero agradecer también este tiempo que nos ha dado y de hecho va a haber una próxima entrevista. Le agradezco bastante, Gracias, doctor. gracias también. Agradezco mucho tu programa. Eh, Me quedo muy contento de haberte conocido, de haber conversado. Ya el conversar es conocernos. Y lo mismo también agradecerle a Miguel Ángel, que es un gran colaborador de nosotros, y ahora también quisiera que tengas presente que te vamos a considerar en nuestros programas a fin de que puedas siempre dar algunos mensajes, porque se necesita, el mundo necesita un mensaje, el mundo necesita, como cualquier ser humano, que alguien le ponga atención. El ser humano requiere tres cosas: atención, reconocimiento y aprecio. Y eso, que son tres elementos fundamentales en el hombre, lo mismo lo necesita el mundo entero. Tenemos que hacer un reconocimiento de que estamos actuando mal. La relación hombre-naturaleza no es la correcta, no es la armónica. Por otro lado, tenemos que ponerle toda la atención a que las cosas que estamos haciendo nos van a traer serias consecuencias. Y por otro lado, también tenemos que apreciar a que el mundo entero, la humanidad, está interesado por vivir mejor, por tener la existencia esencialmente humana, la capacidad de pensar con libertad y la capacidad de hacer un ambiente, un escenario positivo para tener ese placer de vivir con bienestar y con felicidad. Así que te convoco para que en nuestro congreso también puedas siempre dar esa ilusión y esa esperanza de que juntos podemos hacer grandes obras. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es un honor poder ser tomado en cuenta en su institución. Realmente le agradezco bastante. Muchísimas gracias. Bien, esto ha sido un programa muy especial y lo mejor de todo ha sido un excelente programa, uno de los mejores, para ser sincero. Todos mis invitados son siempre personas de primer nivel, pero hoy día es un gran regalo para motivarlos a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Quiero agradecer a mi auspiciador, la NPO Kawasaki, que
siempre nos está apoyando, nos está ayudando. Y como siempre, después al final de cada programa, una recomendación. Para que tengan una visión de un gran escritor, de un personaje que ha marcado mucho el mundo. George Orwell, 1984. Léanlo. Y a sus hijos, a sus nietos, obséquenle un libro. La lectura no daña, al contrario, nos hace mejores. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Gracias, bendiciones y como siempre, vamos a triunfar. Muchísimas gracias. Hasta la Gracias, próxima. Gracias, doctor. gracias, gracias, gracias.